Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esta iglesia que está en victoria dice: amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Gloria a Dios. Se detalla, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Oye eso, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Capítulo 9. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Levanta tu manita arriba y dale gracias al Señor. Oh Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia. Tu palabra dice que es espada de doble filo, que penetra hasta el tuétano, discierne las intenciones del corazón del hombre. Y yo te pido, Dios, que tú nos hables, que tú nos ministres, así como me ministraste a mí mientras estudiaba y preparaba el sermón para hoy. Yo te pido que tú nos hables a todos, y que tu gracia, tu favor, tu revelación fluya. Ninguna palabra humana salga de mis labios, sino palabras dirigidas por tu Espíritu Santo. Y este pueblo que está en victoria dice: amén. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu, los tales se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí son aquellas personas que son dirigidas, guiadas por el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas que cada cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero, usted que está aquí hoy, que aceptaste a Jesús como tu Salvador, yo quiero que tú sepas y entiendas que nuestra vida ya no la dirigimos nosotros, nuestra vida ya no la gobernamos nosotros. Debería ser así, claro está, sino el Señor Todopoderoso. Jesús le habló a Pedro en una ocasión y le dijo: Pedro, antes te ceñías tú, pero ahora te ciño yo. O sea, y si nosotros antes de entrar al mensaje entendemos ese principio de que nuestra vida está siendo guiada, dirigida por el Señor, lo que significa que todo lo que suceda, llegue a mi vida, es parte del plan, del diseño de Dios para mi vida. Todo.
todo, yo creo que todo lo que suceda, sea bueno, sea malo, lo entendamos o no lo entendamos, créame que yo hay cosas que no entiendo todavía, situaciones que atravieso, situaciones que enfrento, que por más que le busco las 5 patas al gato, me puedo volver hasta loco, si pudiéramos llamarlo, porque no le voy a encontrar el razonamiento ni la lógica. Pero he aprendido que si Dios me lo está permitiendo vivir, es porque algo Él quiere enseñarme a mí. Iglesia, todo lo que tú vives, todo lo que tú enfrentas, es Dios queriéndote enseñar algo. Amén. Es tremendo porque la Biblia relata en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, que había un edicto firmado por parte de Augusto César. El edicto era el siguiente: que toda persona tenía que ser empadronada, o sea que tenía que ser contada, gloria al Señor. Cada 15 años, 14, 15 años aproximadamente, se hacía un censo en Israel, en Roma, para tener un conteo de la población, para tener más control de las personas. Por eso cuando tú vas a Google y tú buscas el pueblo de Lares, dice el censo en el 2000 tal, fueron tantas personas, porque el gobierno necesita saber cuántas personas habitan en el país. Eso es el censo, y se hace cada cierto tiempo, gloria al Señor. Y da la casualidad que en este momento dado, en el cual María está embarazada, dice la Biblia que este hombre llamado César firmó un edicto con la intención de contar la población, con la intención de tener más control sobre ellos. Ahí sabían cuáles personas iban a ir al campo de batalla y cuáles no calificaban para el campo de batalla. Los judíos no estaban obligados a entrar al campo de guerra, gloria al Señor, pero sí tenían que ser contados. Y dice la Biblia que cada uno tenía que ir a su ciudad natal para ser contado. O sea que si tú estás en los Estados Unidos de América y eres argentino y vas a hacer un censo en Argentina, pues tú tienes que ir allá para ser contado en tu ciudad natal. Es un ejemplo que le estoy dando. Aquí estamos viendo a María, estamos viendo a José, que eran los padres de nuestro Señor Jesucristo, que no se encuentran en su ciudad natal, no se encuentran en el lugar de origen en donde fueron sus antepasados, sino que se encuentran en Galilea, la ciudad de Nazaret, y de ahí fueron movidos hacia la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué? Porque así el edicto lo indicaba. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que a pesar de que María estaba embarazada, a pesar de que José tenía la carga sobre sus hombros de su esposa, del futuro hijo, ellos no sabían en qué momento el niño iba a nacer. Tal vez estaban en sus últimos días, tal vez le faltaban 2 semanas, un mes, no dice la Biblia. Pero lo que sí la Biblia dice es que ellos tenían que ir a Belén, aleluya, porque había un edicto firmado. Aparentemente esto es una movida dirigida por este hombre llamado Augusto, pero lo que Augusto no sabía es que en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que de Belén, de esa pequeña ciudad, de la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que lo que parecía una movida por parte del emperador no era una movida simplemente por parte de él. Era el mismo Dios que estaba utilizando al emperador para darle cumplimiento a la profecía de Miqueas, que el hijo del rey tenía que nacer en Belén. Aleluya. Yo sé que usted no me está entendiendo mucho, pero era parte del cumplimiento de lo que Dios había hablado. Tal vez María y José no entendían. Mira cómo estoy, nos están esforzando a caminar para Belén, no aguanto más, estoy a punto de dar a luz. Pero lo que ella no sabía es que ese
ese cansancio, esa fatiga, ese esfuerzo que ella estaba haciendo era nada más y nada menos Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle cumplimiento a lo que hacía años ya Él había hablado. Iglesia, lo que parece ser una maldición, lo que parece ser un levantamiento de parte de Satanás, es el mismo Dios que te está empujando hacia tu propósito. O sea, parecía una movida política de César, pero era una movida profética del cielo. Alábalo. Parecía una trampa del enemigo, pero no fue trampa del enemigo. Era que Dios estaba moviendo las fichas a tu favor para darle cumplimiento a todo lo que Él habló sobre tu vida. Alaba. Pero como que hubo silencio de momento. Dice que él firmó ese edicto. Era un edicto contrario. Tú sabes cuántas cosas contrarias a lo que tú estás esperando recibes. ¿Sabes cuántas cosas contrarias a lo que tú esperas llega a tu vida? Muchas cosas. Pero después de este mensaje yo quiero que tú veas todo lo que llega a tu vida desde una óptica distinta, porque para María y José simplemente ellos estaban obedeciendo un edicto de César, pero no era simplemente un edicto, era el cumplimiento de una palabra profética. Eso era todo. Mi hermano, si Dios tiene que usar al mismo diablo, Él lo va a hacer con tal de que Dios cumpla todo lo que habló sobre tu vida. Mi hermano, Satanás es un empleado de nuestro Padre Celestial. Él antes de tocarte tiene que pedir permiso. Él no puede atacarte así porque sí. Aleluya. Y hoy le vamos a decir al diablo: me estás empujando con violencia, pero cada empujón me están dirigiendo hacia Belén, lugar de cumplimiento, lugar profético, lugar donde Dios terminará lo que empezó. ¿Cuántas veces tú sientes que te empujan? No salgo de una para meterme en la otra. Y sin embargo, es Dios que te está acercando a tu propósito. Lo que pasa es que tú estás viéndolo como si es el diablo que se levantó, como si fue la enfermedad que se levantó, como si fue el hermanito que se levantó. No, no tiene que ver nada ni con la enfermedad, ni con Satanás, ni con el hermanito, ni fulano, ni mengano. Es el mismo Dios que está usando los recursos que Él quiera usar, porque Él se vale de cualquier cosa, amado hermano. Él usa lo que Él quiera con tal de que lo que habló sobre tu vida se cumpla. Y hoy vengo a decirte que tienes que aguantar, aunque estés a punto de parir. Aguanta y dirígete hacia tu destino, porque Dios va a cumplir lo que habló. Wow. O sea, ese camino incómodo, la Biblia dice: angosto es el camino que te lleva a la salvación, ancho es el camino que te lleva a la perdición. A veces el camino más incómodo. Lo que pasa es que a nosotros los cristianos nos gusta coger atajos, ¿ves? Coger vereda. Y a veces el camino incómodo es el GPS que Dios está utilizando para conectarte con lo que Él habló sobre tu vida. Por eso no te salgas del camino en el cual Dios te está permitiendo vivir. María no entendía. María tal vez lo estaba viendo como un castigo de parte de César, pero no era un castigo, era Dios empujándola. Ay, Dios mío, lo que parece un castigo no es castigo.
contigo. Es Dios posicionándonos, es Dios catapultándonos. Por eso, como dijo David, me empujaron con violencia. Aleluya, quieren que yo caiga, pero no saben que cuando me empujan me acercan a mi destino. Aleluya, fue lo mismo con Jesús. Judas pensaba que lo estaba entregando, pero no lo estaba entregando, simplemente estaba dándole cumplimiento a lo que Dios había hablado. O sea, Dios obra por senderos misteriosos. En la mente de María y de José, lo menos que ellos pensaron es que ella iba a dar la luz en Belén. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso tú tienes que estar apercibido. Porque aunque la promesa se esté tardando, si Dios te encuentra en el lugar correcto, si Dios te encuentra en la posición correcta, aleluya, Dios cumplirá lo que te prometió. Pero si María y José no hubieran obedecido el edicto de César, el cumplimiento no se iba a manifestar. Gloria al Señor. ¿Tú te imaginas a María y José? No, yo no puedo porque estoy embarazada. Ese hombre es un impío. ¿Qué voy yo a hacerle caso a ese hombre impío? Pero a ese impío Dios lo está usando para darle cumplimiento a la profecía de Miqueas capítulo 1 o 5. Mi hermano, Dios, hay cosas misteriosas. En Dios hay cosas que nosotros no vamos a comprender nunca. Porque a veces yo espero a Dios de una manera y sin embargo Dios me sorprende de otra manera. Aleluya. Pero lo importante de uno estar apercibido, lo importante de uno estar en el lugar correcto y rodeado de la gente correcta. Porque María no fue sola, María fue con su esposo. Vamos a seguir. Aleluya. Entonces el lugar donde la incomodidad revela el propósito, eso es Belén. Belén es el lugar donde la incomodidad revela el propósito. Mira, mi hermano, David en un momento dado. ¿Cuántos conocen a David? David, quizá habla mucho de David. ¿Quién es David? Ajá, pastor de ovejas. A David Dios lo ungió para ser rey de Israel. El profeta Samuel fue a casa de Isaí, agarró el cuerno de aceite y derramó aceite sobre David. ¿Se acuerdan de eso, verdad? David se encontraba ¿dónde? Pastoreando a las ovejas de su papá. Todos los hermanos de David estaban sentados en la mesa. Samuel dice, pero es que no, porque ninguno de ustedes es la persona que Dios a mí me reveló. ¿Acaso tienes otro hermano, otro hijo? Sí, ese está cuidando las ovejas, ese está en el monte. Llámalo. Llaman a David, lo ungen, derraman aceite, profetizan sobre su vida. Serás rey de Israel. A ti Dios te escogió. Fuiste escogido por el Señor. Pasó un tiempo largo, aproximadamente un año y medio, 2 años, dicen los historiadores, desde que David fue ungido hasta que se presentó frente al gigante Goliat. Pero oiga esto, qué tremendo, porque lo que parecía una simple tarea, lo que parecía un simple mandato de su papá, en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 17, dice que Isaí le dice a David: vete y desciende y llévale estos panes y estos quesos a tu hermano. Simplemente era una instrucción que su papá le estaba dando. Vete, llévale estos panes y estos quesos a tu hermano porque están en el campo de batalla. Pero lo que David no sabía y lo que ninguno de ellos se iba a imaginar es que esa era la excusa que Dios estaba utilizando para dar a conocer al próximo rey de Israel. Aleluya. Por eso cuando David desciende con los panes, aleluya, y con el pan y con el queso, los hermanos le dicen: ¿para qué tú has venido acá? No, si yo he venido a traerte esto. Pero David dice que había un gigante allí que estaba amedrentando a toda esta gente. Ninguno de ellos se atrevió a meterle mano. Pero lo que David no sabía es que ya el cielo
Mi hermano, ya eso estaba predestinado. Ese gigante tenía un nombre y ese gigante se llamaba Goliat, pero también había un nombre en el cielo que se llamaba David, que era el que se iba a enfrentar. Pero cuando David llegó allí, él no fue con la mentalidad voy a matar a Goliat. David no fue con la mentalidad me voy a enfrentar a un gigante. David simplemente fue a llevar pan y queso. Pero lo que tú tienes que entender, que el pan y el queso, cuando David regresó, se convirtió en una espada de guerra. Simplemente David obedeció. Simplemente David hizo lo que su papá le dijo. Wow. David no iba como guerrero, él iba como mensajero. Simple mensajero a llevar pan y que ya, más nada. Pero el cielo, ya el cielo sabía lo que David iba a hacer. Por eso, iglesia, amigo que me vas a ver, tú tienes que entender que la Biblia dice: en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. El simple hecho de que David le llevó pan y queso lo convirtió en un guerrero sobrenatural. Que cuando la gente hablaba de David, la gente decía: ese fue el que le cortó la cabeza a Goliat. Cuando la gente hablaba de David, decía: ese mató a sus 10,000. Saúl mató a sus 1,000. Ay. Con María y José vimos que en la mente de ellos no estaba que iban a dar la luz en Belén. Ya el cielo lo había estipulado. En la mente del rey David y de su papá Isaí tampoco estaba de que él iba a matar a Goliat. Pero ya el cielo lo había decretado. Tú tienes que entender que cuando tu tiempo llega, llega. Lucha. Lo voy a volver a repetir. Cuando tu tiempo llega, llega. No hay diablo, no hay demonio, no hay mortal, no hay carnal que pueda impedir lo que Dios habló sobre tu vida. Ay, ay, ay. David está siendo ungido. 1 año y medio atrás Samuel le derramó aceite. Pero ¿qué hizo David? Se fue a bregar con las ovejas de su papá. Él no se olvidó de dónde Dios lo... ¿cómo te digo? David no olvidó quién es él en esencia. No. El hecho de que tú seas ungido por Dios, no puedes olvidar quién tú eres en esencia. El problema es que hay gente que Dios los unge y se olvidan que son simplemente pastores de ovejas. Alábalo. El problema es que hay gente que Dios los unge y se olvidan que simplemente son unos sirvientes, unos servidores, nada más. Mi hermano, que la unción no se te suba a la cabeza. Oh, lo voy a volver a repetir: que la unción no se te suba a la cabeza. Aunque estés ungido, sigue siendo pastor de ovejas. Aunque estés ungido, sigue siendo aquel que cuida las ovejas de su padre. ¿Tú te imaginas, David? Serás el rey de Israel. Automáticamente, bueno, papá, ya Dios me habló que voy a ser el rey. Búscate a alguien que te cuide aquellas pobres ovejas que están allí apestosas, porque ya eso no me corresponde a mí, porque yo soy el rey de Israel. Aleluya. No, mi hermano, David siguió oliendo ovejas. David siguió apestando ovejas. Gloria al Señor. David siguió escondido en el monte. Aleluya. Hasta que llegara el tiempo de darlo a conocer. Oh, iglesia, hasta que no llegue el tiempo de Dios darte a conocer, sigue haciendo lo que estás haciendo. Esas movidas que Dios hace, amado hermano,
son unas movidas estratégicas. Son unas movidas que yo digo, wow, Dios, de verdad que tú te las sabes todas. Por eso Dios no improvisa. Dios lo tiene todo fríamente calculado. Aleluya. Dios lo tiene todo fríamente calculado. El diablo puede mover la ficha, pero quien va a dar jaque mate aquí se llama Jehová de los ejércitos. El diablo puede pensar tener el control de tu vida, pero quien verdaderamente guía tus pasos es Dios. Y si Dios está guiando mi vida, significa que lo que yo estoy viviendo, algo bueno Dios sacará. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: sigue repartiendo pan y queso, porque en los próximos días el pan y el queso se van a convertir en una espada de guerra. Sigue repartiendo pan y queso, porque en lo poco le eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Sigue barriendo, sigue limpiando, sigue parqueando, sigue haciendo las pequeñas cosas. Ay, Dios mío. Entonces ese pequeño acto, ¿tú te imaginas a David que le hubiera dicho a su papá: no, yo no voy a llevar pan y queso a esa gente, esos hermanos míos son malos? Sí, porque los hermanos de David lo envidiaban. Los hermanos de David, usted conoce la historia, le tenían envidia, le tenían celo. Pasó como lo mismo con los hermanos de José. Pero si David hubiera sido, por decirlo así, rencoroso, si David hubiera actuado en injusticia y le hubiera dicho a su papá: papi, lo siento, pero esa gente no se merecen pan ni queso, porque esa gente no se lo merecen, David se hubiera perdido la oportunidad que lo iba a catapultar hacia su destino profético. O sea, el pan y el queso fue la plataforma que Dios utilizó para que el nombre del rey David ya cambiara de ser un simple pastor de ovejas a convertirse en un hombre que corta cabezas gigante. Wow, simplemente por haberle dicho a su papá: ok, papi, le voy a llevar pan y queso, aunque lo que verdaderamente quisiera llevarle es otra cosa, pero si tú me lo estás mandando, yo lo voy a hacer. Y ese acto de obediencia lo catapultó a su destino profético. O sea, David no bajó allí buscando promoción. David no descendió buscando ser reconocido. Pero sin embargo, el cielo ya lo había reconocido. Mira, mi hermano, por eso la Biblia dice: busca a Dios en el secreto, y el Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Eso es la oración que dice el libro de Mateo capítulo 6, si no me equivoco. Entra en tu recámara secreta. El Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Lo que Isaí no sabía, lo que Goliat no sabía, es que este hombre llamado David ya llevaba mucho tiempo escondido en el secreto. Ya llevaba mucho tiempo esperando el momento del alumbramiento, esperando el momento de dar a luz su propósito. Aleluya. Y el día menos esperado, el cielo habló a su favor. Iglesia, tú cargas un destino dentro de ti. Iglesia, tú cargas un propósito dentro de ti. Y el día menos esperado, Dios ha de cumplir todo lo que te habló. El día menos esperado, lo que está dentro de ti saldrá. Simplemente sigue buscándolo en el secreto. Ya. Simplemente busca a Dios en el secreto, porque el Dios que te ve en secreto te recompensa en público. El hombre no te recompensa como Dios te recompensa. No. Claro, el hombre recompensa también, pero no como Dios. Entonces, cuando tú entiendes ese principio de que tu recompensa viene de Dios, de que Él es el que te corona de gracia,
de que Él es el que te corona de favor, tú tienes que entender que la mínima cosa en Dios tiene recompensa. El pan y el queso, ¿cuál fue la recompensa? Dale a conocer quién Él era en Dios. La Biblia dice: aquel que le dé una botella de agua a uno de mis pequeñitos no se quedará sin recompensa. Iglesia, todo lo que tú hagas para el reino de Dios no se quedará sin recompensa. No, es que es imposible que Dios no te recompense por tu fidelidad. Es que es imposible que Dios no recompense tus lágrimas. Es imposible que Dios no recompense tu esfuerzo. Es imposible que Dios no te recompense. Por eso espera tranquilo, porque todo lo que tú hagas para el reino de Dios, el cielo te lo va a recompensar. Entonces, principio muy sencillo e importante. Como dije ahorita, Dios te ungió, cargas propósito, cargas algo de Dios, pero no te olvides quién tú eres en esencia. En una ocasión, un gran predicador, pastor ya anciano, se reunió con alguien en su congregación, en su iglesia, y la persona que está sentado frente a ese pastor ya anciano mira a su lado izquierdo y se percata de que hay algo pegado en la pared, y es una cajita de zapatos con un zapato puesto, y lo de limpiar, tú sabes, la gente que limpia botas, limpian los pueblitos. Y el hombre le pregunta: esta oficina tan linda, tan elegante y tan brillosa, ¿y por qué tú tienes eso ahí que le quita como que el brillo, le quita la esencia? ¿Sabes lo que él dijo? Es que cada vez que yo siento que mi orgullo se quiere elevar, miro la cajita de zapatos, porque ahí fue donde todo empezó. Aleluya. Yo me imagino a David siendo rey. De vez en cuando miraba por el monte y decía: aquella ovejita, Señor, eso es lo que yo soy, un simple pastor de ovejas. Alábalo. Vamos a seguir. Entonces, lo que parecía un edicto fue Dios direccionando a María para que diera luz. Lo que parecía una simple tarea, un simple mandadito, un simple favor, fue la plataforma para Dios exhibir al rey David. Ya vamos dos ahí. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. En una ocasión, el rey Egipto firmó un edicto de que todos los niños menores de 2 años tenían que ser decapitados, muertos. Tú tienes que entender que el diablo se vuelve donde hay propósito. Sí, él percibe el propósito, él percibe los llamados, él percibe los ministerios, y él va a intentar detener. Pero cuando ya hay una palabra del cielo y tú estás alineado en el lugar correcto, mi hermano, por más que el diablo quiera destruirte, no lo va a poder. Firmaron un edicto también: maten a todos los niños menores de 2 años. Había una mujer que dice la Biblia que cogió su bebé, lo puso en una canasta, le echó arcilla, le echó brea y lo sumergió en el río Nilo, a suerte y verdad. Alábalo. Yo me imagino que en la mente de ella, bueno, posiblemente este muchachito no viva, los cocodrilos se lo van a comer, algo va a suceder aquí, esto es peligro, aleluya, posiblemente se hunda, yo no sé, pero para que me lo mate el rey, lo pongo a la voluntad del Padre. Aleluya. Y lo que tal vez ella pensaba, que iba a hundir a su hijo, que lo iba a matar, no lo iba a matar, al contrario, lo iba a posicionar frente a la casa del faraón. Aleluya. Lo que parece matarte, no lo veas como algo que te va a matar, no lo veas como un ataque, iglesia. Míralo como lo que te va a empujar hacia tu propósito, por favor.
Alaba. Entonces el río que parecía matarlo, lo llevó directo al palacio. Así obra Dios. Lo que parecía matar a ese niño, lo llevó frente al palacio. Impresionante. ¿Quién diría que ese niño que estaba a la deriva, que estaba a punto de morir ahogado, iba a convertirse en un hombre muy reconocido, en un hombre famoso, en el patriarca, si se le pudiera llamar, llamado Moisés, que sacó a millones de israelitas de la esclavitud de Egipto? ¿Quién diría que un simple pastor de ovejas, porque David fue un pastor de ovejas, Moisés a los 40 años, dice la Biblia que mató a un egipcio, se va a casa de Madián, allá se casa. ¿Y qué sucedió con Moisés? Se puso a bregar con las ovejas de su suegro Jetro. Aleluya. Y un día él dice: bueno, pues déjame sacarle estas ovejitas. Un príncipe, oye esto, Moisés no era cualquier cosa. Él fue criado en la alfombra roja, como decimos, en casa de Faraón. Comía los mejores platos. Él comía lo mejor que había en el palacio. Después de 40 años, Dios invierte completamente la vida de Moisés, y de ser príncipe ahora se convierte en ser un simple pastor de ovejas. Obedeciendo a su suegro Jetro, sacó a las ovejas al desierto, y dice que vio una visión de una salsa caldía y no se consumía. Usted conoce la historia. Iré y veré aquella grande visión, el por qué aquella salsa arde, pero no se consume. Aleluya. Y cuando Moisés va, Dios le habla: hey, detente, porque el lugar que tú pisas santo es. Él entiende que es Dios. Tuvo que esperar 40 años, tuvo que ser procesado por Dios primero. Pero tú tienes que entender que hay un principio muy importante: que Dios no escoge gente perezosa. Dios no escoge gente que no están haciendo nada para Él. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. David estaba sirviendo a su papá. Y por tanto Dios vio en ellos una facultad que muchas veces nosotros no tenemos: un corazón de servicio. En la Biblia, yo creo que usted lo busque, a todas las personas que Dios llamó estaban haciendo algo, no para Él, sino haciendo algo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el ladal. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. David estaba obedeciendo a su papá. Pedro, Juan, Santiago estaban pescando. Porque tú tienes que entender que Dios no llama gente ociosa, Dios llama gente trabajadora. Por eso que cuando Dios venga, que te coja haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Pero lo que Moisés no sabía es que ese día, a esa misma hora, el Señor iba a cumplir una profecía que hacía más de 430 años Dios había hablado a través de Abraham. Dios en el libro de Génesis profetizó que el pueblo de Israel iba a estar 400 años en cautiverio. Dios lo había revelado. Los 400 años ya habían pasado. ¿A quién Dios escogió? A un simple pastor de ovejas. Pastor, pero ¿por qué tú sigues con eso, con un simple pastor de ovejas? Porque es que a Dios le gusta lo simple. A Dios le gusta la sencillez.
Claro que vestir caro, vestir con ropa de marca, no habla de si eres sencillo o no. La sencillez habla de una actitud del corazón. Aleluya. Cuando la Biblia dice que seamos humildes y sencillos, no está hablando de una apariencia externa de lujos. Hay gente que tienen muchos lujos, muchos bienes materiales y son gente humilde y sencilla. Hay gente que no tienen en dónde caerse muertos, por decirlo en buen puertorriqueño, pero son orgullosos, son altivos. O sea, la sencillez no se puede medir por el estatus social que cada uno vive. No, la sencillez es una actitud del corazón. Alaba. ¿Qué hacía Moisés? Pastoreando ovejas. ¿Qué hacía David? Cuidando las ovejas de su papá. Ahora, cuando Jesús nace, dice la Biblia, iglesia, oiga esto bien tremendo. Tu tiempo está a punto de llegar. Créemelo. Lo que Dios habló sobre tu vida está a punto de manifestarse a tu favor. Dice que llegaron los días del alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero mira lo que dice aquí. Había pastores en la misma región. En Belén habían pastores. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. ¿A quién se le revelaron los ángeles? A los que estaban en el palacio, a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley. No, a los pastores de ovejas, a la profesión que era menos digna de ser admirada. Porque la profesión de un pastor en Israel era algo de un estatus social bajito, ya que los pastores de ovejas no podían participar de ciertas ceremonias tradicionales en el templo, porque tenían que estar lavándose las manos constantemente. El olor, la ropa, la vestimenta que ellos portaban no los calificaba para estar tal vez en la sinagoga como cualquier persona común y corriente. Pero cuando Dios dijo manifestarse en la tierra, dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios no se fijó en Faraón, Dios no se fijó en los fariseos, Dios no se fijó en César Augusto. Dios se fijó en unos pastores que estaban vigilando, cuidando las ovejas. Dios está buscando gente sencilla. Dios está buscando gente simple, que entiendan que el Rey de Reyes ha de manifestarse a su vida. Estos pastores, lo menos que ellos se imaginaban es que iban a tener una experiencia angelical. Aleluya. En la mente de estos pastores, no, es que no pasó por su mente de que en ese día, a esa hora, en el lugar correcto, en Belén, el cielo se iba a abrir y iban a ver ángeles del cielo. Iglesia, prepárate. Porque si estás en el lugar correcto, en la posición correcta, en el momento correcto, los ángeles del cielo han de manifestarse a tu vida. Y aquí vienen con buenas nuevas de salvación. Es aquí que las malas noticias se acaban. Vienen buenas noticias para tu vida. Vienen buenas noticias para tu casa. ¿Por qué? Porque estoy en Belén. Estoy en la casa del pan. Estoy en el lugar correcto, a la hora correcta, esperando el momento de Dios. ¡Oh! Ya nos vamos. Es tremendo que los primeros en enterarse de que Jesús nació no fueron reyes, no fueron sacerdotes, no fueron gente reconocida. Simple pastor de ovejas. Macabasanda. Este es el tiempo que Dios va a sorprender a la gente simple. Tú que estás aquí, que casi no coges esta barquilla,
Mírame, todos mírame. Tú que estás aquí, que no te trepas aquí casi. Prepárate, porque a ti es que Dios se te va a manifestar. Prepárate, porque a ti es que Dios se te va a revelar. Cuando dejes de estar pendiente de la barquilla y comiences a buscar a Dios sin interés, sin reserva, sin condiciones, porque Él ha de manifestarse en tu vida de manera sobrenatural. Ay, este es el tiempo de la gente simple, de la gente sencilla. Este es el tiempo que Dios va a sacar la gente de atrás y los va a posicionar. Siento a Dios hablándome aquí. Estas son palabras proféticas. Llegó el tiempo de posicionarte. Llegó el tiempo de catapultarte. Llegó el tiempo donde voy a cumplir mi palabra en tu vida. Wow. Llegó el tiempo. Aleluya. Los pastores estaban guardando las vigilias de la noche. Ellos simplemente estaban cuidando ovejas. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue buscando a Dios. Sigue vigilando. Sigue ayunando. Sigue orando. Sigue sirviendo. Porque el ángel de Jehová ha de manifestarse a tu vida. Entonces aprendí que no hay que ser famoso. No hay que ser influyente. No hay que ser reconocido. Simplemente tenemos que tener un corazón dispuesto para ver la mano de Dios obrar en mi vida. Oh. Por eso dice la Biblia que Dios exalta a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Cuando Dios dijo me voy a manifestar, Dios dijo voy a manifestarse, me voy a manifestar en aquellos rechazados. Cuando Dios dijo voy a dar a conocer a mi hijo, pero voy a romper las reglas del juego, lo voy a hacer a mi manera. No lo voy a hacer como la gente espera. No, lo voy a hacer a mi manera. Me voy a manifestar a los que nadie tiene en gran estima. Me voy a manifestar a los que tal vez no tienen nombre. Me voy a manifestar a los que no son reconocidos. Me voy a manifestar a los que todo el mundo da de codo. ¿Quiénes son esos? Los pastores de ovejas. Dios rompió las reglas del juego. Dios rompió la tradición. En otras palabras, Dios dijo, ahora las cosas las voy a hacer a mi manera. Los sacerdotes, los escribas, se creen la última Coca-Cola del desierto, los que tienen la última revelación. Pero también tengo gente escondida en el monte. Tengo gente en todo lugar que yo me voy a revelar en ellos. Con calma que yo no predico por la noche, ¿está bien? Mientras los fariseos, los escribas, los doctores de la ley estaban durmiendo en el palacio, habían unos pastores en Belén con un oído dispuesto. Por eso dije, Dios no llama, Dios no se le revela a gente ociosa. Dios se le revela a gente que están haciendo algo. Los sacerdotes, los escribas, escondidos en sus templos, en su palacio real. Y aquellos pastores tal vez fatigados, cansados pero trabajando, agotados, quemados por el sol. Aleluya. Pero Dios dijo, los voy a recompensar. Iglesia, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar todo tu esfuerzo, todo lo que haces para Él. Mira, en el secreto, en el anonimato, cosas que tal vez no me cuentas que haces para el Señor. Todo eso, mira, está escrito. Eso está registrado en el libro de las memorias de nuestro Padre Celestial.
Es verdad que el edicto fue firmado por este emperador malo, aleluya, pero también hay un edicto en el cielo que habla de todas las cosas buenas que tú has hecho. Hay un edicto en el cielo firmado que habla de todo lo que tú has hecho en el secreto, en el anonimato. Y yo te tengo que decir algo: todo lo que tú haces para el reino de Dios viene con retribución. Entonces los pastores no tenían templo, vivían en el monte. Por eso es que David, cuando Samuel los mandó a llamar, David no está presente. David estaba en el monte. Y te pones a pensar, pero ¿por qué David estaba en el monte? Bien sencillo. Uno de los salmos dice: en pecado fui concebido. Posiblemente el papá si dice que en pecado fui concebido, es que él era medio hermano de los otros hermanos. Era hermano por parte de padre. Por tanto, David era el menospreciado. David era el rechazado. David era el que nadie lo quería. Pero el cielo ya había hablado de él. Mire, mi hermano, cuando alguien te rechace, porque el rechazo va a llegar, créeme, el rechazo va a llegar. Nunca lo tomes personal con esa persona. No lo tomes personal, porque es Dios que te está posicionando. Tú no sabes, a mí, si hablar de rechazo se tratara, pudiera sentarme a hacer un libro con usted. Pastor joven, tal vez sin poca experiencia en el campo del pastoreo, rodeado de mucha gente de gran, ¿verdad? Gente preparados en el campo, ¿verdad? Muchos pastores amigos, hermanos. Pero yo he sentido rechazo también. ¿Y tú crees que eso me va a quitar el sueño? Al contrario, eso me empuja a tratar de hacer lo mejor para el Señor. Es así, amado hermano. Simplemente quiero que veas, que no veas el rechazo como un ataque del diablo, como un ataque de alguien. No, mi hermano. Velo como es que Dios en los próximos días, meses, años te va a posicionar y te va a catapultar. Y le va a callar la boca a toda esa gente que no creyeron en ti. Y los que no creyeron en ti van a estar sentados en primera fila aplaudiendo lo que Dios está haciendo contigo. Sí, por eso la Biblia dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dice la Biblia? El Salmo 23: Dios prepara una mesa y los que no creyeron en mí, yo me voy a sentar a comer con ellos. Por eso no es que los que no me creen no estarán conmigo. No. Ellos van a estar contigo. Y tú los vas a ayudar a levantar a ellos. Y tú los vas a catapultar. Alábalo. Porque el mal se paga con bien. Aprende eso ya, por favor. Aprende eso. El mal se paga con bien. No seas vencido con el mal. Vence el mal con el bien. David le llevó pan y queso a sus hermanos. Aleluya. ¿Y qué hizo Dios? Lo catapultó. Así que prepárate, iglesia, porque Dios ha de hacer cosas grandes contigo. Dios ha de manifestarse en tu vida. Aquí estamos viendo que los primeros en ver la gloria de Dios no fueron los que tenían corona, pero sí tenían comunión con el Señor. Los pastores no tenían corona, pero guardaban las vigilias de la noche. Tenían comunión con Dios. Este es el tiempo de que todo lo que tú has sembrado en el lugar secreto ha de dar fruto al 100%. Lo que fácil viene, fácil se va. El hecho de que se está tardando no significa que no va a llegar a tu vida. No, mi hermano, es que tú estás sembrando en lo íntimo. Tú estás sembrando en el secreto. Aleluya, el árbol se conoce por su fruto. Pero si el árbol no tiene buenas raíces, cualquier tormentita lo va a sacudir y lo va a tambalear. No, mi hermano, sigue dando fruto, pero sigue creciendo en el secreto, en la intimidad. Porque este es el tiempo.
Eso fue lo que Dios me dio. Este es el tiempo donde me voy a manifestar con la gente sencilla y simple. De todo lo que hablé, eso métetelo en la mente. David, sencillo, apestaba ovejas. Moisés también. Jesús nace, los primeros en enterarse de la noticia fueron los pastores, gente sencilla. Mientras más sencillo tú seas, más unción reposará sobre ti. Cuando digo de sencillez, no digo que vas a estar ahí como que no, yo soy humilde, yo soy... No. Gente sencilla es gente que reconocen quién es Dios en su vida. Gente sencilla es gente que reconoce que tú simplemente eres el canal en donde pasa la unción, pero tú no eres la unción. Gente sencilla es gente que entiende que ellos son el recipiente, que son el oído, que escuchan la voz de Dios, pero no son la voz de Dios. Ay. El problema es que hay gente que se cree que todo lo que hacen es por ellos. No, tú eres el oído, pero la voz de Dios es de arriba. Tú no eres la fuente es sed. Tú simplemente eres la plataforma en donde Él se manifiesta. Alaba. Aprended de mí, no de mí, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Fueron las palabras que Jesús dijo. ¿Tú te crees que yo no peleo con el orgullo? Yo peleo con el orgullo. Yo peleo con el ego. Pero yo también tengo mi cajita de zapatos. Sí, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde yo vengo. En mi casa nadie viene de un linaje pastoral. En mi casa nadie era cristiano. En mi casa no hay un antepasado que diga que a través de ti. No, Dios quiso escoger a alguien que no calificaba. Dios quiso escoger a alguien para ponerlo frente a ustedes, que no era el más digno, que no era el más apropiado, que no era el más calificado, que no cuenta con los recursos, pero que tenía un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. A mí me ha costado, amado. Yo sé de dónde yo vengo. Yo estuve más de 2 años vendiendo cilantrillo en la luz, ahí frente a San, con un gojito vendiendo cilantrillo ahí para buscarme el peso antes de casarme, obviamente. Yo sé lo que es trabajar 12, 15 horas sudando. Vendía dulcecitos de cajita. Me iba por toda la número 2, desde Isabela hasta Bayamón, toda la número 2. La número 2 completa, Arecibo, por ahí para arriba, parándome en cuanto negocio había para vender, yo, dando mis primeros comienzos en el evangelio. ¿Para qué? Para comprarme un equipo para predicar, para cumplir con el propósito de Dios. Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es ser menospreciado, yo sé lo que es ser rechazado, pero también sé lo que dice la Biblia: de lo más vil, de lo más menospreciado, Dios escoge para avergonzar que se creen sabios. Ay, que fracasé. Ay, Dios mío, un montón de veces. Que cometí errores. Y todavía, claro que sí. Pero lo que yo no sabía es que Dios iba a hacer una movida estratégica. Sí, de esas movidas que tú no entiendes, pero que Dios está en el asunto. Aleluya. Y hubo un momento de desesperación en donde ya mi ministerio se había paralizado. Mi hermano, yo no sé por qué digo esto, siento a Dios aquí. Yo predicaba todas las semanas, al de arriba y al de abajo. Mi agenda estaba fuleteada como evangelista. De momento se paralizó todo. Me dio depresión. Me encerré en un cuarto. Claro que era Dios moviendo sus fichas, pero Dios utilizó el momento más incómodo de mi vida, en el cual yo pensé que se había acabado todo,
para hacer una movida estratégica, me sacó de Puerto Rico y me llevó para los Estados Unidos. Y allá Dios me formó. Allá Dios me capacitó en unas áreas que yo desconocía. Tuve que olvidar todo lo que había aprendido y tuve que entrar en la rueda del alfarero. Y mira que me dolió. Y mira que me confrontó Dios. Pero ve aquí el resultado. Valió la pena. Me fui huyendo porque pensé que mi ministerio se había acabado. Me fui, salí corriendo, pero lo que no sabía es que Dios me iba a poner al lado de un pastor para enseñarme, para adiestrarme, para jalarme las orejas. Muchas veces, pastor, es que tú no entiendes. Ese es el problema, que tú tienes hijos que hablan mucho y te crees que te lo sabe todo. Y yo ahí callado, aguantando la presión. Y yo ahí callado, hasta que llegó el día del cumplimiento. Dios me cerró la agenda completa. Lo que yo no sabía era que Dios lo hizo para eso mismo, para sacarme del país, ponerme al lado de un pastor que me iba a enseñar, a guiar, para poder pastorear. O sea que todo lo que sucede, mi hermano, es Dios obrando a tu favor. Todo. Entonces después entendí, con razón Dios me cerró la agenda evangelística. Si es que iba a convertir mi corazón con un corazón pastoral. Comencé a ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo que tienes que hacer tú. En vez de buscarle las 5 patas al gato del por qué, dile: Dios, ¿qué tú me quieres enseñar en este proceso que estoy viviendo? Tú verás que Dios se te va a manifestar en sueños. Los ángeles se te van a revelar. Algo va a pasar que vas a poder entender lo que estás viviendo. Póngase de pie, ya terminé. Quítalo ya.